Bueno, a la hora de la... ¿Ya sacaste? ¡Tenemos terraza! Bueno, ya creo que estamos. Acá está la estructura completa con los mástiles desmontables para poner, puede llegar a ser o una soga para colgar la ropa, ahí está el otro, allá está el otro y ahí está el otro. Está con bisagras y esta es la forma. Ahora vamos a agarrar acá, ahí va, y vamos a desarmar de aquel lado para que se vea cómo es. Se sacan los mástiles y se ponen acá. Este va a ser el lugar de los 4 mástiles. Tuki, esto se afloja y ya podemos liberar. Guarda que allá se aflojase la cámara se baja. Ya podemos liberar. ¡Tuc! Y acá ahí se baja y ahora ¡tarán! ¡Qué tool! Terraza desarmada, lista para viajar. ¿Hace cuánto? ¿Como 10 días que estamos con esto? No, tanto, parece que no. Sí, hace un montón. Desde que arrancamos y subimos, después hay que ver las filmaciones cuando nos subimos a tomar las medidas. Ahí está. Ahora vamos a desarmar, terminar de soldar algunas piezas que es más fácil con las puertas salidas y ya después a pintar. Bueno, ya tenemos la terraza magnífica lista para pintar, pero como vamos a ensuciar todo lo que es la pistola de pintura y demás, vamos a aprovechar. Ahí tenemos ahí después lo vamos a levantar acá que quede bien. Ahí va, ahí va. Y vamos a pintar toda la parte de abajo, todos estos paños fijos de negro. Desde esa ventana hasta el final, toda la parte de abajo de negro y este lado también. Hasta acá. Las dos que quedan del lado de adelante, esas van a ir completitas las ventanas, no pasa ni nada. Pero acá sí vamos a pintar porque hasta acá vamos a cubrir, viene la mesada, etcétera, etcétera. Así que igual creo que la ventana de allá también la vamos a tener que cubrir porque viene la cocina. La cocina llega hasta la mitad de esta ventana. Así que calculo que vamos a tener que cubrir hasta acá. O cubrir esta completamente y dejar esa sin nada. Ahora vamos a tomar la decisión. Vamos a ver qué sale. Bueno, quedó. Hay que hacer algún tipo de retoques, pero quedó. Hay algunos puntitos que no sé por qué. Vamos ahí. Ahí también. Bueno, no sé. Lo retocaremos después con un pincelito. Pero va, acá arriba, por ejemplo, y estoy seguro que tiene que ver la silicona que se le puso para sellar. Así que ahí vamos a, pues capaz de pasar una lijita o probar con un pincel. Pero ya están esa y todo este lado. Está quedando muy cheta la pájara acá. De afuera queda súper copada. Ahí va. Qué tool. Muy buena. Bueno, y tuvimos problemas con el tema de todo el sellador que le pusimos a las... Que le pusimos sellador, Le pusimos. Ahí se ve cómo salió. Le pusimos sellador como para que tenga, acá también. Mierda. Bueno, sigue entrando agua. Así que el único lugar que teóricamente puede llegar a ser que sea el quilombo es acá, a donde nosotros unimos los burletes con un pedazo de otro burlete. Porque desde acá al lado de adentro no hay comunicación. Entonces es imposible que el agua que chorrea del lado de adentro por acá entre por acá. Imposible. El único lugar en todo el burlete en donde se comunica es acá, a pesar de que le mandamos sellador. O sea, que puede ser que el agua se meta por arriba, por ahí, y llegue hasta acá abajo y por ahí se mande para el otro lado.
Así que lo que vamos a hacer ahora es, con esa goma que es selladora para parabrisas, la vamos a poner acá. Vamos a sellar toda esta parte, de todas las ventanas. Estas son críticas, entra mucha agua. Y bueno, y ver si con eso erradicamos al agua, que el agua es vida. Pero cuando se te mete por la ventana del motorhome o por una gotera de la casa, es una hija de puta. Así que hay que tratar de que no entre. Vamos a ver qué sale. Bueno, ahí el abuelito se va a encargar de poner sellador. ¿Qué haces, abuelito? Siempre te filmo a vos trabajando porque cuando yo pinto y hago las cosas nadie me filma. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya pintamos. Ahora sí, está todo completamente pintamos. Ahí se notan las pinceladas. O no sé si se notará. Pero ya no hay nada que sea transparente. Está todo oscurito, bien pintado. Rock and roll. Y otra cosa que pintamos es la base, la estructura de la terraza. Vamos a ir por acá afuera. Está quedando espectacular. Le dimos una mano, terminamos tipo 1 de la tarde, 1:30. Y le vamos a dar una mano más, tipo 5:30, que serían 4 horas, que es lo que dice las especificaciones. Pero está quedando, acá está. Tuvimos que ahí poner en la ventana, para no pintar la ventana. Pero está quedando espectacular. La mano que le di fue completamente gruesa. Creo que acá debo haber dejado 1 litro de pintura aproximadamente. Y le quiero dar una mano más. No sé si con 1 litro, puede ser. Cosa de ya asegurarme que tiene 2 manos importantes, gruesas. Y ya calculo que el lunes o el martes, hoy es sábado, lo vamos a poder subir al techo de la pajaraca. Y ya a partir de ahí, nada, vamos a esperar. Calculo que dejar que se cocine en el techo una semanita. Y después le empezamos a poner las maderas del deck. Pero está quedando muy bueno. Bueno, proceso crucial. Crucial. Yo creo que podemos. Hay que resolver el tema de los... ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Sentilo, el abuelito. Hay que resolver el tema de los cosos que van en el medio. Nos olvidamos de eso. Sí. Y ellos se harán de a uno. Subida a la estructura. Bien ahí. Ahí vamos. Va tomando forma. Como ven, unos matecitos acá arriba. Una comidita. ¿Qué onda irá? Después que tengamos de hacer, digamos, que tengamos que comer lo que cocinamos con sabor a ruta. Que para esta altura del partido quiero creer que ya van a saber que tenemos un canal de cocina. Pero rock and roll. Bueno, ya casi estamos. El abuelito está terminando de poner silicona. Así está quedando. Tengo aquí la masa. Y ahora yo estoy haciendo, también reciclando parte del bondi. Estas partes para que apoye ese poquito. Hice aquella, esa y esta entró bien acá en la punta, más en la punta. Falta este, que va a haber que obligarlo un poco porque se ve que quedó muy abajo, y aquel. Y una vez que esté eso instalado, ya dejamos esto por acá por lo menos para 3-4 días, calculo.
Hoy es lunes, pon el miércoles, que se cocine bien al sol, la pintura y demás. Y ya calculo que para el miércoles estaríamos en condiciones de meter las tablas, de poner las tablas. Así que rock and roll. Vamos. Bueno, otro día. Acá están todos los soportes que vamos a utilizar, que fabricamos para poner los paneles solares. Y acá nos estamos poniendo con las maderas para el deck. Allá está el resto. Y ahí estamos poniendo para pintar. Le vamos a pintar con, no sé qué es. Es algo de Sinteplast. Impregnarte 3 en 1, protector microorganismos. Triple filtro solar y repele la humedad. Así que vamos a arrancar con esto porque inminentemente vamos a instalar las maderas del deck. Vamos a ver qué onda. Bueno, acá Romina dice que soñó. ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? El abuelito se golpeaba la cabeza y quedaba inconsciente. No, bueno, si pasa algo, Romina tiene la responsabilidad. Hola, people. Vamos a tirar un timelapse para que no sea tan largo. Acá estamos. Cable 6 milímetros, 100 metros. Esto es de alucobre, sin plomo. Bueno, vamos a ver qué onda era. 100 metros de cable. Tenemos estos pitutos que llaman prensa cable, que son para poner en el techo y que el cable entre por acá. Y cuando uno ajusta, la gomita se cierra y entonces queda estanco. Porque están los que vienen literalmente para motorhome, que son dobles y toda la taradez, que sale creo que 3.000 pesos para meter 2 cables. Acá metemos 2 cables, tuvimos que comprar 2, porque viene por separado. Tuvimos que comprar 2, solamente son 2 agujeros en el techo y salió 240 pesos cada uno. O sea que yo meto 2 cables por menos de 500 pesos y el otro me salía como 3.500. Como quedan abajo de los paneles, inclusive hasta ni siquiera el agua directa le va a dar de la lluvia, así que va a estar. Bueno, ¿a punto de qué? A punto de arrancar con la instalación de los paneles solares, que acá está panel solar, uno de los paneles solares. Tiki. Bueno, cada bestia es de 400 watts, tenemos 3, así que vamos a tener de buenas a primera un total de 1200 watts en el techo y vamos a ver si metemos uno más. No sabemos si el inversor se la banca, pero la idea es que le voy a poner una llave al cuarto panel. Si el inversor no se lo banca, a mí me va a servir para bancar mucho mejor los días nublados, porque ahí habilitaría el cuarto panel y tendría 400 más watts de bajada en un día nublado. Por supuesto, nosotros todos monocristalino, que es muchísimo más eficiente cuando está nublado. Cuando hay sol, anda perfecto, pero cuando está nublado, anda mucho mejor que el policristalino. Así que vamos a arrancar con la instalación eléctrica de la bajada de los paneles. Bueno, mierda, me duele el dedo. Arrancamos con la instalación de la bajada de los paneles solares. Y cuando dije, voy a traer la cámara, y el abuelito me preguntó, ¿para qué? A ver, abuelito, contanos, ¿para qué sirve la cámara? No tengo idea de la cámara. El tipo está todo el día con la cámara. Cállate. Bueno, ese puede funcionar, ese chicote que quedó ahí. Bueno, vamos a contar qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer de esta manera. Porque llega un momento que cuando hay demasiadas versiones te puedes mandar una cagada. ¡Ahí vamos! Lo que voy a hacer, seguramente va a haber un montón de gente que va a criticar, es llevar cada panel de manera individual hasta donde va a estar el regulador solar.
Y dirán, ¿por qué no unificás? ¿Por qué no pones bornera? Bueno, y acá vamos a responder. Este es el cable que trae el panel solar. Dice 4 milímetros. Bueno, acá no se va a poder leer, pero dice 4 milímetros acá. 1x4. Tremendo. O sea, para mí es más de 4 milímetros. Y yo compré este de 6 milímetros que es igual o más chico que el de 4. Entonces, cuando vi el tamaño del cable este del panel solar, digo, no nos vamos a andar mandando una cagada y poner sección más chica y que después tengamos algún tipo de recalentamiento global en los cables. Así que lo que voy a hacer es llevar individualmente con 6 milímetros cada panel adelante. Allá voy a armar una bornera en donde voy a unificar porque van a ir todos en paralelo y de ahí vamos a pasar al inversor, regulador, etcétera, etcétera. Así que por eso compramos 100 metros de cable. Hicimos una cuenta y más o menos estamos entre 75 y 80 metros bajando individualmente. Bueno, ya quedó. Por acá entran tuki. Estos son un panel, otro panel y se unifica en esta caja y por ahí viajan 4 cables hasta adelante. Y acá pasa lo mismo. Un panel, 2 paneles se unifican en esta caja y viajan todo juntito hasta acá adelante. Así que ya está puesto el caño corrugado ignífugo. Y a la tarde ahora nos vamos un poco a la pileta que hace un calor tremendo. Y tipo 5 volvemos y casi con seguridad que terminamos la instalación del cable de los paneles solares. Y mañana, si el tiempo nos acompaña, ponemos los paneles solares en el techo. No te pones un gorro, ¿no? Claro. No tengo. Che, Bellota, ¿vos sabés? ¿Te acordás dónde están los gorros? Los gorros, Romy. Como para estar arriba del techo y no calcinarse. Bueno, estamos por arrancar con la instalación de los paneles solares. Estoy estudiando en la escuela. Ahí está estudiando, haciendo escuela en casa la pipa. Me iba a decir homeschooling, no sé por qué. ¿Cuál es el más grande? Bueno. Yo tengo este. Toma, abuelito, este es mejor, el negro. Vamos a arrancar. Ahí está el primer panel y nos vamos para arriba. Vamos a poner un timelapse porque si no se hace súper tedioso. Acá está la alfombra. Bueno, corto y ponemos un timelapse. Bueno, tremendo calor, tremendo. Para estar arriba del techo me parece que vamos a poner pausa. Recién terminamos de almorzar y la verdad es que costó más de lo que calculábamos. Poner un solo panel, estuvimos como 1 hora 40 más o menos. Pero bueno, ya casi está. Encima acá parece como que estás en el Ártico, en el techo de la pajaraca con el sol. Te deja ciego. Pero bueno, ahí va, está quedando. ¿Qué tal? ¿Qué dulcis? Panelcito. Ahí va. Va quedando, ¿eh? Bueno, ahora vamos a sellar con silicona todas las trabitas, estas, las patitas que le inventamos. Y listo. Calculo que seguiremos tipo 5 de la tarde por ahí y le vamos a dar hasta las 8, 8 y pico casi con seguridad. O capaz que no, capaz que como hace menos calor uno labura un poco mejor. Pero bueno, está quedando, ¿ah? Está quedando. Terracita, allá, que se está secando la pintura bien al sol. Y acá empezamos con los paneles. Bueno. Techo pajaraco. Los 3 paneles puestos. Y acá, ahí quedan las salidas, que ya vamos a ver cómo vamos a ver qué ondera, porque vamos a meter un cuarto, pero bueno, cuando el presupuesto se preste para gastar. Así que ahora estamos a punto, un calor, ahora estamos a punto de empezar con las maderas de la terraza. Hola, acá abajo. Hola.
Así que bueno, vamos a, según técnica abuelística, vamos a arrancar del costado, de ambos lados, de ahí sacar qué medida queda y después empezar a ver cuánta separación tendríamos que tener entre madera y madera para buscar algo que se use como cuña y poder trabajar más tranquilo. Así que bueno, el abuelito ahí haciendo señas. Acá, abuelito, mirá, acá está. El remache tapador. Bueno, tiramos timelapse porque si no se va a poner densa la cosa. Bueno, así va quedando. Vamos a andar mostrando cómo atornillamos un montón de tablas. Esto es el otro día de lo que vieron del techo. ¡Qué tool! Va quedando, Bueno, vamos a ver si ahora sí tiramos un timelapse de la última parte, de la puesta de las maderas del deck terraza. Y calculo que también vamos a poner las barandas y vamos a dejar la estructura armada para que la pintura le dé el sol, le dé recontra remil del sol. Así que vamos a trabajar. Bueno, el momento de la verdad. No me acuerdo cuál era el primer lado. Había que poner, me parece que este. Vamos a ver qué sale. Es una cosa de un edificio. San Pedro. Bueno. Tenemos terraza. Tenemos terraza, tenemos electricidad. Ya están los panelitos puestos. Casi terminamos con el techo. Faltan los mástiles para el toldo y la colgada de ropa y ya estamos. Así que ¿Le va a pasar de nuevo? sí, hay que pasar, hay que pasar. ¡Vamos! ¡Romy! Bueno, a la hora de hablar. ¿Ya sacaste? ¡Tenemos terraza! Solo falta el tejido de ahí. No, no va a tener No va a tejido. tener tejido. Es así. ¿Está ¿Cómo fresca? lo ves, Pipo? ¿Está fresca la pintura todavía? No. Medio como que se me Y pega. hay que dejarla secar bien, bien, bien. Sí, está así, pero no está. ¿Qué tool? Hermoso, hermoso. Tiene terracita. ¿Cómo se ve de abajo, abuelito? Bien, buenísimo. Más o menos que se secó, ¿eh? ¿Qué tool? Tenemos terraza. ¡Terraza, terraza! ¿Me puedo subir acá con mis muñequitos a jugar? ¡Oh!
Bueno, listo, ya está. Hoy es domingo, nosotros nunca laburamos los domingos, así que mañana lunes Una excepción. no trabajamos, arrancamos el martes. Bueno. ¡Tarán! Lo compramos ya hace un buen tiempo, al macanazo este, el aire acondicionado, un inverter, por supuesto. Y cuando lo compramos, como sabe suceder, arrancó el drama. ¿A dónde lo ponemos? Porque todo el mundo lleva los aires acondicionados atrás, ¿no? Pero nosotros, aquella moldura que hay al fondo, no la podemos sacar, porque para sacar esa moldura hay que sacar el vidrio, cosa que no vamos a hacer. Entonces, no tenemos opción de colgarlo, porque no sabemos exactamente dónde están los caños. Y para sacar medida y todo eso no me parece algo muy copado de hacer. Así que estuvimos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que, bueno, llamamos a un técnico que va a ser el que lo va a instalar. Y en el único lugar que entra el aire, tatán, es acá, en la habitación de Luciano, porque esta baulera va a ser donde va a dormir el de remera amarilla, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que achicarse un poco. Y encima me piden que pague alquiler. Y sí, tenés que pagar alquiler, boludo, si quieres venir con nosotros, en dólares. Sí, esta. Así que bueno, ahí lo que se está haciendo, que está dibujando el abuelito, a las puteadas, vamos a ver si ahora putea, que está la cámara prendida, es la ventilación, porque si nos dijeron que sí, ningún problema, metemos en la baulera, pero tiene que tener ventilación. Así que tenemos que sortear el obstáculo de la ventilación y de volver a estancar esa ventilación para que la baulera no termine siendo una porquería llena de tierra cuando uno va manejando. Así que bueno, ahora vamos a poner manos a la obra con el tema de convertir el fondo de la baulera en una rejilla para que respire el aire acondicionado, y después vamos a ver de qué forma, una vez que uno no use el aire, podemos estancar la ventilación, cosa de que cuando uno va andando, no estés usando la ventilación, la baulera esté completamente estanca. Así que manos a la obra. Bueno, como vieron en el timelapse, el abuelito se mandó todas unas ranuras tiki tiki tiki, y yo después le di la forma como traen esas rejillas de ventilación y quedó espectacular. Ahora lo que hicimos fue ponerle un mosquitero, tela mosquitera para que no entre ningún bicho por la ventilación, y queda así. No sé si se alcanza a apreciar. Bueno, la tela está pegada, o cualquier cosa uno la saca, la arranca y la cambia. Como el abuelito tenía una casa de aberturas y cerramiento de esta tela, hay varios metros. Y queda pegadito, perfecto queda. Bueno, ahora lo que vamos a intentar hacer es una puerta como puerta, sí, sería como algo corredizo para tapar, ¿no? Que uno pueda tapar y destapar. Entonces, cada vez que tenemos ganas de prender el aire acondicionado, en nuestro caso, acá fue el lugar más copado que elegimos, porque atrás es la idea hacerle una especie de extensión, como teníamos en la Pájara K1, pero no poner una baulera, sino que para llevar bicicletas, una moto, es la idea. Entonces no queríamos poner el aire acondicionado atrás, porque se nos complicaba la extensión. Bueno, esta fue la mejor opción que encontramos. Entra perfecto. Está bien para decir, che, bueno, pero un cuarto de baulera se te va en el aire acondicionado. Todo bien, pero el aire acondicionado está dentro, está cuidado, tiene ventilación, va a andar perfecto. Así que, bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder poner la puerta que haga tuki y tapar esto para cuando uno va andando, bueno, que no se nos llene la baulera de tierra. Pero ha quedado espectacular, espectacular. Así que, bueno, hoy es el cumple de la Juja. Eso no lo había dicho. Hoy es 7 de marzo. Es el cumple de la Juja. Así que estamos a punto de dejar de laburar para irnos a una placita y festejar el cumple de la jujeña. A ver, vamos a ver qué dice la Juja con respecto a su cumple. A ver.
Pipo. Pipo, ¿hoy es tu cumple? Sí, ¿Cuántos cumplís? 6. ¡Oh! ¿Cuántos son 6? Ah. Así que vamos a festejar ahora en la plaza. Sí, en un ratito. Vamos. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero me parece que ya no, ya el abuelito está guardado todo. ¿No querés trabajar más, abuelito? Ay, no da el tiempo, ya está. Listo. Seguirá mañana. Que mañana tenemos. Guarda, Brownie. Salí, Brownie.